En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro videito. Estamos aquí con una información importante. Más que todo, muchos preguntan qué es lo que está apareciendo en aquellos insectos de los jugadores más fuertes del juego. Ya saben, los jugadores ballenas. Aparece un insecto con una pequeña medalla prácticamente debajo del insecto. Y muchos preguntan qué es lo que nosotros necesitamos para desbloquearlo. Desde ya, gente, les digo que esto solo es una función que pueden acceder aquellos que ya tengan un insecto nivel 100, ¿vale? Es lo que han añadido dentro del juego. Ya saben que los desarrolladores lo que hacen es actualizar ciertas cosas para que los que son ballenas sigan gastando, ¿no? Y no se aburran a la final. Entonces, es una función que llegando al nivel 100 la puedes desbloquear. Perfecto, acá tenemos un videito que me pasó el buen Soul, gente, mandarle un abrazo y fuerzas al buen crack. Y tenemos por acá dos insectitos que tienen la medalla en el 2, ¿ok? Con esto vamos a ver qué tan costoso es subir esto, porque al final sí tiene algo de relación, porque sí cuesta, gente. Entonces, importante, aquí les va una recomendación para aquellos que tal vez vean este video y estén cerca del nivel 100 y quieran invertir mucho mejor el tema del dinero en este juego. Pues el buen Soul, gente, recomienda por lo menos solo tener de aquí en adelante, con la nueva función del tema de las mejoras de talentos, que solo traten de obtener dos insectos al nivel 100. Ya no vale la pena tener 3 o 4, porque las mejoras que vamos a ver a continuación son un poquito caras y es mucho mejor tener fuerte tu unidad pro y una unidad 1, que es las únicas que a la final, tiene razón el buen Soul y tiene mucha lógica, son las únicas que vamos a utilizar en batalla, ¿vale? A la final, administrar la energía y hongos en la unidad 1 y 2 es lo mejor que pueden hacer. Es mucho mejor tener todas las bonificaciones en la unidad pro, gente, y así pueden bien unidad pro, unidad 1, para que se pueda aprovechar al máximo los hongos y el beneficio de tus mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación vamos a ver es un videito. Por acá van a ver que el buen Soul nos muestra el apartado donde ya tú el nivel 100 lo tienes y tienes la opción ya de acceder al tema de los... Bueno, es como mejora de talentos, pero dentro del juego lo menciona como nodos de talento. Nodos de talento de ascenso, como lo pueden ver. Y el tema de la promoción, ¿vale? Acá lo estamos viendo. Perfecto, gente. Nosotros tenemos que ir desbloqueando, ¿ok? Conchas, ¿vale? Es este apartado donde accedemos. Y hay conchas grandes y pequeñas, ¿vale? Mientras vamos desbloqueando las conchas pequeñas, vamos a consumir corazas de ascenso, forraje exótico y el tema de la comida de insecto, ¿vale? Aquí no lo vamos a ver cómo va desbloqueando el buen Soul esto, el tema de las conchas pequeñas. Aquí van a ver cómo se va mejorando el tema del ascenso. Si se dieron cuenta, aquí 5 niveles de ascenso lo dio. Y empiezan las conchitas, gente. Lo que un insecto normal consume, solo que no lo vemos porque el buen Soul ya lo desbloqueó. Él lo que hizo es reiniciar estos talentos para mostrarnos cómo los tiene configurados. Pero por acá van a ver de que llega un límite donde ya no tienen para seguir mejorando. Y aquí lo vamos a ver, miren, es justamente aquí. Aquí van a ver que consume alimento de insecto, foraje de insecto, bueno, foraje exótico y las corazas de ascenso. Es caro, bueno, individualmente no, pero si te das cuenta por la cantidad de mejoras que se hizo, la cantidad de coraza de ascenso es bastante costosa, ¿vale? Listo, esto es por adelantarme nada más. Hay que tomar en cuenta que si seguimos mejorando, son 5 niveles por cada concha pequeña. Y una vez nosotros completamos el pequeño cuadrado que vemos aquí, es este de las pequeñas conchas, nos desbloquea y nos da la opción de mejorar la concha grande. Como el buen Soul tiene ya dos insectos, está en la mejora de nodos de talento 2. Esto, como estamos viendo, es que prácticamente tanto la concha grande te desbloquea el nivel de la mejora, lo que aparece debajo del insecto, gente. Entonces, aquí vean, aquí pueden ver número de ascenso de todos los insectos más 1. Entonces, la medallita debe aparecer abajo en más 1 prácticamente, pero es desbloqueando todo el cuadrado, o sea, prácticamente todas las conchas que están alrededor de la concha grande. Es el objetivo que nosotros buscamos para seguir mejorando esta medallita, bueno, la medalla debajo del insecto, ¿no? Y así podemos seguir con lo demás. Listo, por acá, por acá, por acá. Y como les mostré, hasta que el buen Soul pues ya no le permitió mejorar, ¿ok? Como se dan cuenta, pues
él tiene el insecto al inicio del video. Vimos que tiene el insecto ya con la medalla 2. Tiene 2 insectos con mejora de nodos en 2. Es porque tiene 2 conchas de las grandes desbloqueadas, ¿ok? Entonces es importante. Muchos ya han visto las ballenas como Blue Ant y otros jugadores que ya tienen el insecto en 9. Tienen 2 insectos en 9 y así. Eso es un poco costoso. Y a la final, ya ahorita no vale la pena tener 3, 4 insectos a nivel 100 porque es mucho mejor centrarse todos los recursos en tener sus 2 principales insectos con la mejora de talentos, ¿vale? Lo que sí me supo manifestar el buen Soul. Bueno, veamos por acá. Miren aquí, si se dan cuenta, al inicio de la transmisión, antes de que empezara la mejora, aquí miren, activa nodos de talento de ascenso para la promoción del insecto. Si se dan cuenta, aquí está 0 de 3. Pero una vez activó las 2 conchitas, el insecto ya le mandó 2 de 3, como se dan cuenta, ¿vale? Entonces, si seguimos avanzando, ahí podemos utilizar pues... bueno, tiene una cuenta ballena, tiene bastantes corazones de insectos, pero necesita el tema de activar los nodos. Estos de aquí que estamos viendo, estos nodos son requisito para que la medalla pueda seguir al siguiente nivel. Aquí es donde nosotros mejoramos, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, esto es importantísimo. Entonces, es lo que tiene aquí a continuación el buen Soul en su cuentita, es lo que nos mostró. Y en esta interfaz podemos ver también la mejora, la medallita en el tema de las evoluciones de meteorito, ¿no? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, esto sí es una función solo para jugadores nivel 100. Tiene buenas estadísticas, como hemos visto mientras va mejorando en el video. Te sube ataque, defensa, ataque a la línea trasera, más defensa o vida a la línea media, a la delantera, lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿vale? Bueno, aquí no podemos verlo, pero detrás de aquí del botón de pausar, podemos ver de que hay un icono de color verde y otro de color rojo, que está en números romanos de 1 a 2. Esto me dijo el buen Soul de que el primer apartado solo te permite desbloquear 5 ascensos. O sea, la medallita que vemos debajo del insecto, podemos subirlo hasta 5 en este apartado. Una vez completamos las 5 conchas grandes aquí, nos desbloquea el segundo apartado donde vamos a mejorar 5 más. Y me imagino que más adelante habrá más cositas. Entonces, importante en esa parte. Bueno, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer al buen Soul que siempre está predispuesto a ayudarnos. Y sin duda, gente, a seguir. Muchas gracias por el apoyo. No se olviden dejar su poderoso like. Cuídense mucho. Bye bye. Macho. Tony J, where the battles begin, the journey away.